un podcast de Cooperativa. ¿Te has preguntado cómo o por qué funcionan las cosas? ¿Cuáles son los mecanismos que hay detrás de la naturaleza y las cosas creadas por el ser humano? Yo también. Y en este podcast sobre ciencias vamos a responder preguntas como estas junto a distintos investigadores e investigadoras. Soy Juan Carlos Beamín, astrofísico, y te invito a aprender y desafiar tu conocimiento en la raíz de la ciencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Raíz de la Ciencia. Hoy conversaremos sobre inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas y cómo aprenden los computadores. Entrevistaremos a Belén Saldías, experta en estas áreas de la computación. Comenzamos ahora La Raíz de la Ciencia. ¿Cómo piensan las computadoras? ¿Son realmente inteligentes? ¿Pueden aprender? ¿Y si lo hacen, aprenden igual que como lo hacen los seres humanos? La inteligencia artificial es un tema fascinante. Hace menos de 100 años no existían computadores. Hoy no solo existen, sino que están en cada rincón de nuestras vidas. Probablemente cada día despiertas con la alarma de tu teléfono móvil, para luego revisar allí mensajes, llamadas o redes sociales. Durante la pandemia por COVID-19, el teletrabajo y las clases virtuales ayudaron a aliviar la cantidad de contagios y contener un poco la pandemia. En casas y oficinas, escuelas y hospitales, hoy todo el mundo gira en torno a la tecnología que además se encarga de recordarnos que es inteligente, como teléfonos inteligentes, refrigeradores inteligentes, televisores inteligentes, entre otros. Pero, ¿cómo piensa un computador? En este episodio no hablaremos de los procesos más sencillos o algoritmos repetitivos, por ejemplo resolver una operación matemática, permitir al usuario dibujar en una pantalla, o ejecutar tareas programadas como sonar un despertador o mandar un mensaje a una hora a la que no estaremos conectados. Estos son simplemente órdenes que sigue paso a paso y no requieren de verdadera inteligencia. Hoy queremos entrar al tema de cómo una máquina puede aprender a clasificar cosas, a generar nuevas estructuras y de cierta forma interactuar con el mundo de las cosas, imágenes, sonidos y cómo interpreta al mundo, al mismo tiempo que utiliza esa información para seguir aprendiendo. Incluso poder interactuar con nosotros, los seres humanos, y que en muchas ocasiones no nos demos cuenta si estamos realmente hablando con un ser humano o con una máquina. Solamente mencionar estos temas parece un poco ciencia ficción, pero es una realidad hoy y el futuro del desarrollo tecnológico de mañana. Todos los algoritmos de inteligencia artificial tienen una cosa en común, desde el clasificador más sencillo hasta los algoritmos de aprendizaje profundo o deep learning, requieren de datos de entrada con los cuales se puedan entrenar. Una vez facilitados, esta serie de datos, que pueden ser números, textos, nombres, imágenes, sonidos u otro tipo de datos, el algoritmo construye ciertas reglas o un modelo para tratar de explicar esas observaciones y luego poder hacer predicciones e interpretaciones de los nuevos datos frente a los cuales se presenten. Podemos imaginar algo muy simple. Imagine que tiene una máquina dispensadora de dulces de colores y los quiere separar en amarillo y verde y todos los otros colores como el azul, rojo y blanco en otra caja. Primero se tiene que entrenar al software para que sepa qué es el color amarillo y el verde y posibles variaciones leves debido a diferente iluminación o componentes del dulce. Luego del entrenamiento, el algoritmo podrá identificar cada vez que pasa un dulce por el dispensador usando una cámara que tomará una foto y de acuerdo a lo que aprendió pondrá el dulce en la caja de amarillos, verdes o en la de otros. Este es el caso más sencillo, pero ya es inteligencia artificial, pues es capaz de reconocer y clasificar un contenido de forma completamente autónoma. Ahora podríamos imaginar que en la caja de otros existen dulces azules, blancos y rojos, que al ser analizados presentan características comunes. El software podría ser programado para crear nuevas categorías en base a lo que ha encontrado, sin que nosotros le digamos explícitamente una categoría. Esta clase de aprendizaje es por supuesto mucho más complejo, pero posible, ya que el algoritmo está aprendiendo con los datos con los cuales no fue entrenado, sino que está creando categorías en base al conocimiento nuevo que está recibiendo de la realidad. Pensemos ahora en un ejemplo un poco más sofisticado. Imaginémonos que pudiéramos recuperar todas las grabaciones de audio emitido por las radios de todo el mundo, de todos los tiempos, y queremos escuchar
todas las intervenciones de algún personaje famoso, por ejemplo, Albert Einstein o Marie Curie. Si un ser humano fuera a hacer el trabajo, lo primero que tendría que saber es cómo suena la voz de estos personajes. Para ello, escucharía varias grabaciones conocidas en distintas épocas de la vida del personaje para saber cómo suena su voz. Obviamente ningún ser humano podría procesar toda esa cantidad de información. Así que lo que hacemos es generar un algoritmo capaz de hacer esa tarea. Como un computador no sabe nada en un comienzo, le enseñamos grabaciones de distintas personas para que aprenda a distinguir los sonidos corrientes de la voz humana. Y luego le pasamos varios audios de voz de nuestro personaje de interés para que aprenda cómo suena, su timbre de voz y cómo lo diferencia de otros. Obviamente en algunos casos cometerá errores, que dependerán de qué tan buenos sean los datos de entrenamiento y qué tan buenas sean las grabaciones que se obtienen, y del modelo qué tan complejo sea que utilice para hacer todo el proceso. La inteligencia artificial opera desde la publicidad que te muestra Google o Apple en sus buscadores, pero también para predecir el texto cuando busca algo en internet. ¿Te ha pasado que solo escribes unas letras, pero Google autocompleta lo que quieres decir? Ese texto predictivo está basado en el uso de inteligencia artificial entrenada con millones de sitios web, libros, guiones de películas, últimas búsquedas, entre otros. El reconocimiento de voz, la transcripción de audios, traducciones automáticas, interpretación de textos o sonidos, visión computacional, toma de decisiones, predicciones, clasificaciones, diagnósticos médicos, servicios financieros, automóviles que se manejan solos. En todos ellos se aplica la inteligencia artificial. Uno de los conceptos que más me gusta es el de las redes neuronales artificiales. Vagamente inspirados en las redes neuronales que operan en nuestros cerebros, estas redes aprenden a realizar tareas mediante el uso de ejemplos. ¿Te ha tocado alguna vez, antes de enviar un formulario, que te piden identificar todas las imágenes que tienen un auto, o una luz de tránsito, o un semáforo, o un letrero, o una señal? Bueno, lo que hay detrás de esto es justamente un sistema de redes neuronales artificiales entrenadas para identificar objetos y discriminar todo lo demás que ve en la imagen. Lo interesante es que el programa no tiene por qué saber realmente qué es un letrero, o qué es un auto o un animal, pero al ser expuesto y entrenado con miles de imágenes, es capaz de reconocer después la figura en otras imágenes, aunque su concepción o entendimiento de esa figura no tiene por qué ser parecido a lo que nosotros, los seres humanos, interpretamos. Las redes neuronales artificiales son un entramado de nodos o neuronas artificiales interconectadas con muchas otras de esos mismos nodos. Y al igual que las neuronas cuando hacen sinapsis, estos nodos reciben una señal que pueden luego comunicar a otras con las que tienen conexiones. Cada una de estas capas y conexiones entre una red neuronal está escrita por una serie de ecuaciones o algoritmos que permiten transformar la entrada inicial o el input en una respuesta final o output. Por ejemplo, le mostramos una imagen y luego nos dice si encontró o no números, o si hay o no personas. O si le pasamos un audio, nos dice la cantidad de veces que reconoció la palabra que le hemos dicho que buscara. Todo esto puede que suene un poco abstracto, y de hecho lo es. Cuando un ser humano ve o visualiza qué hay dentro de esas neuronas artificiales, por lo general no tiene nada que ver con lo que uno esperaría. Y esto es una de las características más fascinantes. Las redes neuronales artificiales se aplican cada vez a más cosas del mundo, pero en el fondo, la gran mayoría de quienes la utilizan realmente no logran comprender o visualizar con exactitud qué es exactamente lo que sucede dentro de esta mente artificial, de estos software o computadoras. Esto ha generado que muchas personas le tengan miedo a la inteligencia artificial, a que quizá tome el control del mundo, pero estamos muy lejos de eso. Por más hazañas que puedan lograr los computadores actuales y los distintos algoritmos, aún están muy lejos de alcanzar a ser como los seres humanos en la gran mayoría de sus tareas. Es verdad que nos superan a la hora de buscar información, o en un juego quizás, pero al día de hoy esta tecnología está al servicio de lo que los humanos hagamos con ella. En nuestra entrevista de esta semana trataremos en mayor profundidad estos temas y otras de sus aplicaciones. Veamos
damos la bienvenida a Belén Saldías, ingeniera en Ciencia de la Computación y magíster en Machine Learning de la Universidad Católica de Chile. Trabajó como asistente de investigación en el Instituto de Ciencias de la Computación Aplicada de Harvard y también como Data Scientist en la industria y docente en la Universidad Católica de Chile. Ahora cursa su doctorado en el Massachusetts Institute of Technology, o MIT, en el Laboratorio de Máquinas Sociales o Social Machines. Belén, un gusto poder contar contigo y bienvenida a La Raíz de la Ciencia. Hola Juan Carlos, muchas gracias por crear esta oportunidad y también por invitarme a ver qué podemos colaborar allí. Mira, hace unos minutos estábamos hablando sobre inteligencia artificial y cómo aprenden las máquinas, eso se trató el programa, pero hay muchos detalles que no hemos conversado y lo primero que te quería preguntar antes de entrar de lleno al tema es ¿qué te motivó a estudiar y trabajar en inteligencia artificial? Hartas razones, yo creo que una de las más relacionadas a lo técnico puede ser tratar de entender cómo la gente toma decisiones, cuáles son las opciones que tiene. Yo sé que eso también puede ser estudiado como desde las ciencias sociales, como la economía. Siempre vienen preguntas inteligentes que te dicen como, ¿cómo sabes que eso funciona? O ¿cómo sabes que funciona mejor que otra alternativa? Cuando chica yo siempre me preguntaba eso, como, ¿cómo funcionan las cosas? ¿Por qué la gente hace eso? Y entonces cuando entré en ingeniería, yo me quería empezar a entender esto y después me di cuenta que a través de la optimización y la simulación tú puedes empezar a responder estas preguntas. Pero eso no se acercaba mucho a lo que yo quería, porque una de las cosas que me hizo entrar al área de computación era una pregunta muy simple, que creo que siempre la menciono, que era como, tú vas a un supermercado y tú ves que hay muchos estantes y cada estante tiene muchos productos. ¿Quién decide dónde poner los estantes, dónde poner los productos? Como que era un problema, un espacio infinitamente grande de navegación para mí, como que no lo lograba entender. Entonces, como dije, optimización y simulación como que se acercaron a algo como una respuesta, pero no incluían todo, pues como que en un momento yo vi que analizaban lo que yo estaba comprando, como que cómo sabía lo que mi mamá compraba para incluirlo. Y después en el 2015 tomé una clase llamada Minería de Datos, y ahí me di cuenta que eso era, pues, que eso era lo que yo andaba buscando. Y desde chica andaba buscando algo así, pero no tenía idea cómo se llama, y yo venía de región, soy de San Carlos, Ñuble, y allá nadie hablaba de esto, pues entonces ¿quién me iba a enseñar esto? Entonces llegué a la Católica y ahí tomé esa clase, y lo bueno es que lo encontré temprano en la carrera y no en el último año. Así que de ahí me dediqué de lleno a analizar cómo los computadores aprenden de los datos. Hay muy buenas preguntas que uno dice en cosas tan simples como un supermercado. Interesante saber esas motivaciones. ¿Qué desafíos has encontrado tanto en la carrera como en la investigación que estás haciendo? Hay harto, lo podría abordar desde el tema que está hoy día muy como en discusión en Estados Unidos y espero que a través del mundo también, que el tema como de los distintos tipos de discriminación. Así que ahí, por supuesto, hay hartos desafíos que todo el mundo tiene que enfrentar y ojalá los solucionemos, pero hablando un poco más de la carrera de la investigación, estar al día con todo lo que está pasando. No sé, pues antes los campos de investigación, si lo queréis poner en algo como donde se refleja, había mucho que se publicaba en revistas, en journals, como se dice en inglés, pero de repente todo eso cambió a hacer más conferencias, porque cosas de computación todos los días están saliendo muchas publicaciones de cómo avanza tan rápido, que si salen, no sé, pues, 100 paper al día, ¿cómo te poní al día con eso? Es un desafío gigante estar al día en el campus, y también si quieres innovar, estar al día en los otros campos menos tangenciales, para encontrar como esos gaps o esos espacios en los que tú puedes innovar, y en verdad como crear nuevo conocimiento. Eso es una cosa muy desafiante, estar al día. El segundo problema podría ser cómo decidir en qué preguntas focalizarte, como que cualquier persona tiene infinitas preguntas todos los días, pero si tú estás haciendo ciencia, tú querés tener unas preguntas y responderlas lo mejor posible, y de repente te das cuenta que tenés tiempo limitado, no podés trabajar 24 horas al día, y las preguntas no se responden solas, pues por más interesante que sean, alguien las tiene que responder, entonces en cuáles focalizarse, eso también es difícil. Muchas veces, dependiendo de tu laboratorio de investigación, está condicionado a quién está dando el dinero, ¿verdad? Si viene, no sé, un fondo del gobierno o viene una empresa a darte un dinero y ellos están interesados en ciertos aspectos de cómo se entiende el lenguaje, por ejemplo, tú ya sabes más o menos qué preguntas de investigación están focalizadas a eso, pero también tenía otros laboratorios como más el mío, y nosotros tenemos una visión bien global como de aumentar el entendimiento de cómo el humano se relaciona a través de usando la inteligencia artificial, y tú decís como ya, ¿cuál es la primera pregunta que se viene a la cabeza? Y tú tenés como 200, entonces focalizarse. Y yo creo que el tercer punto, para la gente que se está interesando meter en la investigación, es entender bien cada comunidad. Como que si tú vayas a publicar o querías hacer una contribución a la interacción de humano-computador, es un tipo de enfoque que tenés que tomar. Si querías hacer a lo que tú te dedicas, Juan Carlos, como en astronomía, tú tenés que saber qué es lo que a la comunidad le importa, cómo le importa, qué herramientas son útiles para ellos, cuáles no son útiles, en qué te lo van a criticar, y lo mismo al final como en cualquier área. Entonces eso también conocer a las comunidades lleva tiempo. Pasando al tema ya más de tu área de investigación, las redes sociales son una fuente casi infinita de información. Toda la gente está subiendo fotos, videos, audios, de todo.
¿Nos puedes decir cómo se aplica la inteligencia artificial en este contexto y qué provecho tiene tratar de hacerlo? Yo le preguntaría sería cómo no se aplica, porque ahora todos los investigadores quieren irse a trabajar a Twitter, a Facebook, y después viene el dilema como, ¿debería yo trabajar con ellos o no? Primero que todo hay que entender que las redes sociales sí capturan toda esta información, no son información de toda la población, no se está representando a todo el mundo. Entonces, cualquier conclusión que se haga se tiene que hacer sobre los datos. Por ejemplo, estamos analizando Twitter, sobre la gente que usa Twitter, y después uno tiene que aprender cuál es la demografía de esos datos, porque si no, partimos con una mala base. Después a tu pregunta de cuáles son las cosas que se pueden hacer, hay infinitas cosas, pues. ¿Se te ocurren alguna antes de que yo empiece a mencionar algunas? Una podría ser identificar sexismo o racismo en comentarios, hacer estudios de la prevalecencia por diferentes tipos, poblaciones, obviamente estudios de edades, ciertos intereses que busca cada persona, qué los diferencia. Exacto. Y una de las cosas importantes es que, como tú mencionas, tenemos diversidad de contenido, ¿verdad? Tenemos imágenes, textos, video muchas veces, pero además de los datos que tenemos de persona a persona, también tenemos cómo se conecta una persona con otra, ¿cierto? Entonces uno puede empezar a entender subcomunidades y uno puede empezar a hacer estudios, por ejemplo, de causalidad. Si tiro como un shock a una cierta comunidad que es muy parecida a la otra, bajo un experimento randomizado, cómo esto afecta. Entonces tú puedes empezar a estudiar comportamiento social ahí. Ese es como un ángulo. Otro ángulo es ver cómo fluye la información. Hay harto estudio, por ejemplo, tenemos como celebrities en Internet, cómo podemos hacer uso de ellas para transmitir información, o cómo personas que tú no sabes que son estas personas influyentes, igual influyen. Entonces había un estudio que un colega hizo el verano pasado, que estaba trabajando en Facebook, y veía quiénes eran estas personas catalizadoras, que cuando ellos publicaban algo, había más probabilidad de que los otros respondieran, por ejemplo, cosas positivas. O cuando alguien publica algo, hay más probabilidad de que respondan cosas negativas. Y eso no solo va en cómo fluye la información, pero también en cómo la gente reacciona a eso. Pero otra de las cosas que se estudia en mi laboratorio es, por ejemplo, el nivel de toxicidad en las redes sociales. Por ejemplo, si tenemos un árbol de como que retuiteas, ¿cuál es la probabilidad de que ese retweet sea negativo o positivo? Como cuál es la estructura del árbol completo. Eso se puede hacer. Otra cosa, como tú mencionabas, yo te decía, ¿qué no se puede hacer? Hay mucho de marketing adentro, ¿verdad? Ahora Twitter te permite ponerlo en orden temporal, pero por mucho tiempo, hasta hace 2 años atrás al menos, no te dejaba, y ellos te mostraban el ranking que ellos creían que era lo más prevalente, que era lo más importante, que te iba a enganchar más, que te iba a dejar más tiempo ahí. Y hay harta investigación entonces de primero cómo comunicar esto al usuario normal, al usuario que no es experto en inteligencia artificial, y cómo dar más control al usuario. Entonces tú también puedes hacer todo ese tipo de investigación. Eso de que te dicen o te muestran lo que ellos quieren, también tiene ciertos problemas, ¿no? Generar estas comunidades cerradas, como ya vimos alguna vez. Y por supuesto, las burbujas, como que cámaras, no me sé la traducción, pero como, cámaras de echo chambers, ¿verdad? Como que tú crees que todo el mundo está, por ejemplo, supongamos que hay una persona que tú le tienes mala, y ves que en tu red social todos les tienen mala, entonces tú crees, todo el mundo le tiene mala, pero en verdad es porque está encerrado en esta burbuja. Un proyecto que hizo mi grupo, creo que el año justo anterior al que yo entrara, fue dar la oportunidad a las personas de Twitter de cambiar su perfil por el de alguien de otra inclinación política. Entonces, por ejemplo, digamos que yo soy de la inclinación política A, otra persona es de la inclinación política B, entonces yo no veo nada de lo que ve, porque yo veo puros argumentos que a mí me gustan. Entonces te dan la oportunidad de ver esto y analizar cómo la gente como que reflexionaba un poco más. Y como en la misma línea de investigación con redes sociales, hay harto como de contagio. Por ejemplo, si se tira una funa a alguien, que es muy típico, al menos se ha visto harto en Chile últimamente, si le tiráis una funa a alguien, eso contagia mucho más rápido, como que la gente expresa eso. Uno de los estudios más famosos que vino desde mi lab hace 2018, creo, o 2017, no sé, se publicó en Science, y era como las noticias falsas y las cosas verdaderas, como mentiras y verdades, se contagiaban a través de Twitter. Y básicamente una de las conclusiones era que las cosas falsas se transmitían mucho más rápido y mucho más lejos, ignorando el tema de los bots. Porque muchas veces uno cree que son solo bots, pero esto también mostró que no era así. Y en el tema del contagio, mi primer año en MIT hice también un estudio randomizado, donde básicamente tomaba tu feed como tu Muro. tu muro, gracias, tu muro de Twitter, y te mostraba cuál era la valencia emocional de cada uno, si era positivo o negativo, básicamente. Y después te dejaba como esconder solo los positivos, solo los negativos,
Y eso era como el caso base, como filtrar, tú podías elegir ver puras cosas positivas, puras cosas negativas, verlas todas, ver solo neutral, tú podías elegir eso. Pero después había otro escenario con esto mismo, pero que yo le decía a cada usuario de Twitter cuál era la distribución de valencias de los tweets que ellos habían compartido en la última semana. Ponte. Entonces, si una persona veía que era, no sé, pues 100% negativo o 100% positivo, y lo que al final se mostró es que, si bien antes eran muchos neutrales, la gente que veía estas valencias, como que cambiaron a neutral, como que nadie, como que bajo este experimento la gente no se atrevía a expresar las emociones tan fuertes, porque hay muchas teorías para eso, ninguna que yo haya probado, porque el experimento no buscaba mucha explicación en ese sentido, y en general los experimentos son así, son súper puntuales, así que no quiero generalizar, pero una de las hipótesis es que tal vez las personas tenían como, sentían que estaban siendo observados, entonces veían la capacidad de lo que como sus tweets tenían en lo otro y posteaban menos. Al principio la gente decía, lo que yo tuiteo no influye a mis contactos. En la encuesta después del experimento, significativamente mayor, ellos creían que ahora sí, lo que yo tuiteo sí afecta a mis contactos. Entonces, cómo estas intervenciones pequeñas pueden cambiar el comportamiento total. Entonces, en verdad voy a hacer tipos de estudios de marketing, a intentar ayudar a la gente, a entender las subcomunidades, a despolarizar, en verdad puedo hacer todo eso. Cambiando un poco de tema, parte de tu trabajo es cómo hacer que la inteligencia artificial sea segura para distintas comunidades, en particular los niños. Primero que todo, ¿por qué podría ser un peligro la inteligencia artificial para los niños, en el caso de las redes sociales, por ejemplo, u otros? Y luego, ¿en qué consiste prácticamente lo que hace para que sea más segura? ¿Por qué sería un peligro? Es un peligro para los adultos, un peligro para toda la gente que no lo entiende, y los niños, peor aún, porque no que uno no debería responsabilizarlos por las decisiones que pueden tomar, pero también uno puede afectarlo en ciertas maneras. Los sistemas no son necesariamente neutrales a lo que sucede, y cualquier sesgo que tú tengas en el sistema mismo o en los datos se puede perpetuar mucho y como propagar, y que incremente. Entonces, por un lado, eso ya no es seguro para nadie. Los niños ya están interactuando con agentes inteligentes, ¿verdad? Por ejemplo, los Home Assistants. Está Alexa, Siri, Google Home, todo esto. Los niños ya interactúan con ellos, pues están en las casas. Tal vez un tema no tan visto en Chile, por distintas razones, pero en muchas partes del mundo los niños ya están interactuando con estos agentes. ¿Y qué hacen estos agentes? Tienen lenguaje. Y una pregunta de estos agentes, ¿son capaces de reconocer cuando un niño está hablando versus un adulto? No está evaluado completamente. Y después, por otro lado, tenemos, no sé, pues chatbots. Los chatbots están siendo muy famosos. Los chatbots, solo para personas que no están seguras, es cuando de repente uno entra a una página web y te aparece una ventanita y quieren hablar contigo. Esos son los chatbots. Muchas veces no son personas, simplemente son programas con inteligencia artificial que te responden basado en ciertas preguntas y respuestas. Exacto. Entonces, como estos agentes de diálogo automático. Y los niños están todo el rato expuestos al Internet, ¿no? El navegador que está usando te asegura que es para niños, a veces no, pero hay mucho espacio para eso. Y después tenemos niños que se meten a las redes sociales, como tú decías. ¿Cómo nos aseguramos que el contenido que ellos están viendo es seguro? Y focalizándome particularmente en el lenguaje, porque el tema de la inteligencia artificial es gigante, y bueno, el lenguaje también es gigante, pero un poco menos gigante, como un infinito más chico. En ese tema tenemos muchos modelos del estado del arte que produce el lenguaje. Así que han sido entrenados en toda Wikipedia, con muchos libros, y esos modelos son expertos en producir lenguaje, como que tú te impresionarías lo bueno que son, y tú puedes escribir, no sé, por una palabra y te completan la oración, y puedes escribir una oración y te completan una historia, como que son expertos en crear lenguaje, son demasiado buenos. El 2019, en febrero del 2019, salió un modelo, se llama GPT-2, y ese modelo, los autores no pudieron liberarlo completamente, porque decían, si los liberamos puede quedar la embarrada con los usos. Entonces ni siquiera los autores quisieron ser responsables de liberarlo. Y tú puedes entrenar agentes de diálogo diciendo, si tengo este input o esta oración, ¿cuál es la mejor respuesta? Y después eso lo puedes condicionar en el contexto completo. Pero por otro lado tenemos los niños que están interactuando con estos agentes. Los agentes probablemente están, como dije antes, entrenados en Wikipedia, en todos estos sitios que tienen mucho contenido que tal vez no son aptos para niños. ¿Y cómo hacemos que estos modelos que generan lenguaje sean conscientes, primero, que están interactuando con niños? Segundo, ¿cómo lo adaptamos para generar lenguaje que sea apto para niños? Una de las formas de adaptarlo sería eliminemos todas las palabras
quedémonos solo con las 20.000 primeras palabras, eliminemos todas las otras, que traerían, no sé, pues, groserías, temas complicados, pero después entra ya otro tema, como distintas culturas tienen distintas cosas aceptables para los niños. Ya, entonces tenemos estos dos tipos de errores. Uno es, imagínate a un niño de 10 años, le muestro contenido es apto para niños hasta 5 años. Como los juguetes, imagínate. Esta persona tiene 10 años, algo para 5 años, seguro, no me preocupo, ni siquiera lo tengo que supervisar. Pero por otro lado, la persona de 10 años no le va a gustar jugar con eso. No va a querer hablar con un agente de diálogo que solo sepa decir cosas que son interesantes para niños de 5 años. Entonces, si después queremos usar estos agentes de diálogo para mentorear niños, que es algo que se usa mucho, por ejemplo, está demostrado en investigación de interacción humano-computador, que niños aprendiendo con la asistencia de un robot pueden mejorar mucho su proceso de aprendizaje, creatividad y la forma en que ellos reflexionan y dicen historias. Pero la mayoría de eso es como delimitado a mano, entonces en verdad solo sirve a la población o al conjunto de niños con el que descubriste que este tipo de frases lo iban a ayudar, qué sé yo. Entonces, si nosotros hacemos modelos que son, digamos, 100%, ojalá todos sean 100% seguros, pero es teóricamente imposible, porque los datos son muy cochinos, las anotaciones son muy sucias. ¿Cómo hago para que sea seguro, pero al mismo tiempo que el niño quiera usarlo? Porque si no, si el niño no quiere usarlo, todo lo que se investigó es para nada todavía. Cambiando un poco de tema, sacando de tu trabajo más de laboratorio, estás involucrada en un proyecto que se llama Inspire, que busca exponer a niños vulnerables a historias de esfuerzo y éxito, con el objetivo de inspirarlos y que logren emprender y alcanzar una mejor vida. Tenía dos preguntas al respecto. Una es cómo lo hacen, y la otra, ¿qué tiene que ver, si es que tiene que ver algo la inteligencia artificial en este caso? No lo hacemos sin querer evaluarlo, y el tema de evaluarlo ya lo planteamos como una pregunta de investigación, y también es financiado por mi laboratorio de investigación y lo hago con colegas ahí, entonces también es un proyecto de investigación en resumen. Esto viene de que hay mucho como estudio que muestra que los niños que tienen role models, ejemplo a seguir, o figuras claras de ejemplo, gente como ellos que hizo cosas, tienen más probabilidad de, no sé, pues tener una mentalidad de crecimiento, de exponerse, de tomar más riesgos, de subir las notas, de aumentar la asistencia al colegio, y todo eso relacionado a tener mentores. El problema es que los mentores son escasos. Los niños, por mucho que tengan una mamá, un papá, muchas veces ellos están ocupados, muchos niños no tienen la flexibilidad de estar con ellos todos los días. Y hay estudios que dicen, por ejemplo, que para un niño afroamericano que tiene en su comunidad un hombre de su misma raza y que es exitoso, esos niños tienen un incremento significante en lo que pueden lograr en la vida, como en tema económico y de educación. Entonces nosotros nos planteamos el desafío como, ok, tenemos todos estos mentores, lo que pueden hacer es genial, sin embargo no todos los niños pueden tener un mentor. ¿Cómo podemos escalar el tema de que los niños tengan mentores? Fue la primera pregunta que tuvimos. Y después, con escalarlo, ¿hasta qué punto la tecnología nos puede ayudar a llenar esa distancia, ese gap que hay entre lo que un computador puede mentorear a un niño y lo que el ser humano en verdad puede mentorear a un niño? Entonces nos pusimos y dijimos, ok, ¿cómo enganchamos a los niños para este proceso? ¿Cómo lo podemos hacer? Y también hay harta investigación alrededor de historias, que nosotros cuando decimos historia y nos vemos en otro, nos sentimos reflejados en ello y sentimos que somos capaces de hacer historia. Entonces lo primero era cómo traemos historias a estos niños, historias que no podemos traerle gente a que le cuente, pero historias que ellos pueden ver en un video. Entonces hicimos un partnership con una empresa en Estados Unidos, se llama Road Trip Nation. Ellos van alrededor de Estados Unidos hablando con adultos, preguntándole cómo llegaron donde ellos están hoy día. Entonces tomamos esta historia y se la mostramos a los niños en una forma que usa inteligencia artificial básicamente. Tenemos un chatbot que se llama Yoyo, y Yoyo básicamente habla con los niños, no es muy inteligente, porque tenemos todos estos desafíos que mencionaba antes, de cómo nos aseguramos que si usamos un agente de diálogo inteligente, ese no se le escapa la rienda con los niños. Entonces no es 100% inteligente, pero tiene inteligencia y aprende un poco de los niños. Por ejemplo, hay investigación que muestra que si el role model es de tu misma raza, tienes mucho más probabilidad de guiarte por ello. Entonces nosotros hicimos un algoritmo que le recomienda a los niños basado en eso. Entonces básicamente la inteligencia se mete ahí. Por ejemplo, si el niño dice, quiero ver un video
de artes musicales, nosotros tomamos esa parte del lenguaje, la representamos matemáticamente, y después vamos a ver qué video habla también de mensajes musicales. Y esto se puede hacer de varias formas. La forma en que más se pueden estar imaginando es que separamos las palabras. Quiero un video de imágenes musicales, digamos que removemos, quiero un video y tenemos imágenes musicales. Una de las formas es, artes musicales. Una de las formas es ir y hacer match de keywords, y decir dónde está la palabra musicales, que sé dónde está la palabra artes. Sin embargo, eso ya no es tan efectivo, porque muchas veces, o sea, es efectivo, pero hasta cierto punto. Muchas veces nosotros digamos que, ¿qué pasa si artes musicales están separados? ¿Qué pasa si, por ejemplo, musicales? ¿Qué pasa si alguien solo habla de música todo el rato, no dice musicales? ¿Qué pasa si no muestran la palabra arte, pero dicen artístico? ¿Qué pasa si hablan de teatro o de conciertos, pero no hablan de arte musical? Entonces hay muchos sinónimos, y nosotros no podemos crear una lista con todos esos sinónimos. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una representación matemática, se toma, estas palabras se representan en un vector que está entrenado para que el vector represente significado, y después compara ese vector a los vectores de las otras palabras, y recuperas la historia que es más propicia para los niños. Y ese experimento lo corrimos desde noviembre del año pasado hasta abril de este año. Tuvimos que detenernos por el tema del coronavirus, y ahora estamos en proceso de escribir el paper y todo eso. Una de las cosas interesantes que encontramos hasta ahora es que teníamos un grupo control, obviamente, y otro grupo como con más intervención, y el grupo con intervención al principio tenía la capacidad de compartir las historias que les recomendamos, y el otro grupo no podía compartirlas con sus compañeros. Y los niños que podían compartir, si bien eran de octavo básico, y hay muchas causas que pueden ser, los niños que podían compartir usaban mucho más la app. No necesariamente porque podían compartir, pueden haber muchas otras causas, pero como que eran distintos grupos de niños, los grupos no eran suficientemente grandes, pero al menos algo interesante que estamos analizando ahora. Muchas gracias por las respuestas que nos habéis dado. Ha sido súper interesante, hay muchas cosas que aprender. Yo creo que las personas que nos están escuchando en este momento también van a salir a googlear algunas cosas sobre inteligencia artificial, seguramente no se imaginaban todas las aplicaciones que tenía. Aquí en este programa nos gusta escuchar a los investigadores y les damos siempre un minuto para que den su idea, su mensaje final para quienes nos están escuchando. Esta no es idea propia, pero es una de las cosas que llevo en la mente cada vez que pienso en cómo hacer desarrollo de inteligencia artificial. Y la tomo de una profesora de MIT que es genial, la respeto mucho, se llama Rosalind Picard, y a ella una vez le preguntaron, ¿la inteligencia artificial va a dominar el mundo? ¿Va a atrapar al humano? Y uno de los mensajes que me quedó más claro, ella dijo, miren, ustedes van a ser los líderes de la inteligencia artificial muy pronto, si no lo son ahora, lo van a hacer muy pronto. Las grandes empresas les van a venir a pedir a ustedes que lo ayuden a desarrollar todos estos sistemas. Y dijo, a ustedes que están en esta sala. Y se lo paso como a la gente interesada. Uno le van a pedir le van a ofrecer a uno dinero, le van a ofrecer recursos para hacer algunas cosas. Y uno tiene que preguntarse, yo quiero que esto pase en el mundo o no, porque al final los que lo pueden tener son los mismos expertos. Así que va a depender en cada uno si lo hace o no. Y eso fue un mensaje que yo dije, wow, como que nunca me sentí que tenía ese poder en mis manos. Y segundo, que la inteligencia artificial al final está potenciando al humano. Como que si nosotros queremos usarlo para el bien, lo vamos a poder usar mucho más para el bien, pero eso no quita que haya gente que lo quiera usar para el mal y que los potencie a ellos también. Entonces, como hay que tener conciencia y hacerlo mejor, ¿no? Muchísimas gracias, Belén, por tu tiempo, tus palabras, tus conclusiones finales, y también por abrirnos un poco tanto en la parte inspiracional como en la parte práctica y los problemas que estás presentando. Esperamos que puedas seguir avanzando con tus investigaciones y también inspirando a otras mujeres, en especial chilenas, que se puedan dedicar a esto de la inteligencia artificial o a la ciencia en general. Muchas gracias, Juan Carlos, y sí, abierta también a conversar con más personas si quieren conocer cómo más concretamente meterse al área, así que feliz y abierta a la posibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio de La Raíz de la Ciencia. Y si te ha gustado, te invitamos a compartir este podcast entre tus amigos y conocidos. Soy Juan Carlos Beamín y me despido a nombre del equipo del Centro de Comunicación de las Ciencias. Hasta un próximo episodio.